¿Te has fijado en un patrón curioso en la ganadería? Cada vez que aparece una raza nueva afuera, no tarda en salir alguien diciendo «esto es el futuro». Pasó con el Angus, pasó con el Wagyu y ahora empieza a pasar con el Boran, una raza africana forjada en condiciones brutales, calor extremo, pastos mediocres y escasez de agua. Sobre el papel, parece diseñada a medida para las dehesas del sur de España o las zonas más áridas de Castilla. Pero antes de emocionarnos, hay una pregunta que casi nadie responde de verdad. ¿Cuánto cuesta meter esa genética en tu corral hoy? No hablo solo del precio de compra. Hablo de importación, riesgos, adaptación y sobre todo de si tiene sentido en el sistema que ya manejas. Porque en el papel todo es perfecto, pero en el campo la cuenta siempre llega. Hoy vamos a poner los números sobre la mesa, dejar a un lado el entusiasmo y entender si el Boran es una oportunidad o solo otra promesa cara. El Boran no es nuevo. Viene del este de África, principalmente de Kenia. No es un animal criado entre algodones, es ganado seleccionado bajo presión. Tiene una fertilidad asombrosa en ambientes difíciles y las madres poseen una habilidad materna envidiable. Pero aquí está el primer punto clave. Esa rusticidad no es un invento nuevo en España. Nosotros ya tenemos razas autóctonas como la retinta, la avileña o la morucha, que llevan siglos adaptadas a nuestras dehesas. Entonces, el Boran no llega como una revolución, llega como una alternativa, y eso cambia toda la forma de analizarlo. Ahora vamos a abrir el libro de cuentas con la frialdad de un cirujano y la visión de un contable. Porque en la ganadería de élite y prestigio, el entusiasmo no es una virtud, es un veneno letal si no sabes manejar los números antes de mover una sola paja. La cuestión fundamental que debe quitarte el sueño no es si el Boran es una buena vaca o si tiene una estampa impresionante en las fotos de los catálogos internacionales. La única cuestión que importa, la que define si tu explotación sobrevive o quiebra en la próxima década, es saber exactamente cuántos kilos de carne al gancho o cuántos años de selección intensiva te harán falta para amortizar la entrada de esta genética en tu corral. En España, cuando tomas la decisión de introducir una raza que aún no está establecida, que no tiene un studbook local maduro ni una base de datos de DEPS, diferencias esperadas de progenie, adaptadas a nuestro entorno, no estás pagando por un animal. Estás pagando la tasa de entrada a una infraestructura de pionero. Estás financiando la curva de aprendizaje de toda la industria. El primer choque de realidad, ese que hace que a muchos se les caiga el alma a los pies, ocurre al comprender que el camino más seguro, eficiente y sanitariamente viable no es bajo ningún concepto traer animales vivos en pie. Esa logística de transporte, que implica fletes aéreos o marítimos transcontinentales, camiones refrigerados, seguros de carga y manejo especializado, puede literalmente triplicar el precio base del ganado antes de que éste toque suelo español. El camino real es trabajar con material criogenizado, el semen y los embriones. Pero cuidado con los cantos de sirena de los precios internacionales que ves en Internet. Una dosis de semen de un gran campeón puede parecer una ganga a 120 euros y un embrión congelado una oportunidad de oro a 1000. Aquí es donde comienza la verdadera tasa de lo desconocido, un laberinto económico que el ganadero amateur ignora y el profesional teme. Analicemos la anatomía de este coste oculto con la precisión de un veterinario y la desconfianza de un banquero. España, como miembro de pleno derecho de la Unión Europea, impone protocolos sanitarios y barreras fitosanitarias que figuran entre las más estrictas y costosas del planeta. Importar genética directamente desde Kenia o incluso a través de centros de multiplicación de élite en Brasil, países que a menudo luchan contra enfermedades que en Europa están erradicadas, exige certificados de origen de cuarentenas previas, pruebas de ADN de pureza racial y tests de diagnóstico para fiebre aftosa, pleuroneumonía bovina contagiosa, tuberculosis y una docena más de patologías infecciosas. Estas pruebas, que deben realizarse en laboratorios certificados por la UE, no solo son costosas por unidad, son costosas porque pueden bloquear tus contenedores de nitrógeno en la aduana de Barajas o del puerto de Algeciras,
durante meses acumulando tasas de almacenamiento criogénico y honorarios de agentes de aduanas especializados. Cada día de retraso es dinero que se volatiliza de tu margen de beneficio antes de que ese embrión sea siquiera transferido. Existe un detalle técnico que muchos ganaderos ignoran hasta que lo ven en su propia cuenta de resultados: el coste del receptor y el manejo reproductivo de precisión. Para transformar ese embrión congelado en un ternero Boran que respire el aire de la dehesa, necesitas vacas receptoras de élite. No puedes usar cualquier desecho de corral. Necesitas vacas sanas, con excelente habilidad materna y sincronizadas hormonalmente con una precisión suiza. Tienes que movilizar tus mejores vientres locales, quizás retintas o avileñas que ya están adaptadas al terreno, para que porten esta genética extranjera, suspendiendo su propia producción natural durante un año. Si calculas el coste de la dosis genética, la logística internacional, los honorarios de la IATF o de la transferencia de embriones, el coste del protocolo hormonal y el mantenimiento de la vaca receptora durante 9 meses de gestación y 7 de lactancia, la realidad cambia drásticamente. Al final, un reproductor de punta nacido en España, 100% Boran, con genética directa de campeones africanos, puede alcanzar un valor de mercado inicial de entre 18.000 y 38.000 euros en estos primeros años de introducción. ¿Por qué esta cifra astronómica? No es por su peso en carne, es por la especulación de la escasez absoluta y la barrera de entrada burocrática. En el mundo de la ganadería de élite, el que posee las primeras dosis de semen de un gran campeón en suelo europeo se convierte en el dueño del mercado. Él puede revender esa genética a precio de oro a sus vecinos curiosos. Es un juego de posicionamiento. El comprador inicial apuesta a que la fiebre del Boran durará lo suficiente para amortizar su inversión, vendiendo descendencia a otros ganaderos que buscan desesperadamente el futuro de la resistencia a la sequía y al calor. Pero aquí es donde la mentalidad tradicional española choca frontalmente con la biomecánica de la adaptación, la devaluación técnica de la adaptación. Al pagar precio de oro por genética keniana o brasileña, estás haciendo una apuesta masiva a que esa sangre será inmediatamente superior a nuestras razas autóctonas como la retinta, la avileña o la morucha. Y ahí entra el pánico del error de adaptación. Nuestras razas locales tienen algo que el dinero no puede comprar, algo que no se encuentra en ningún catálogo criogénico: siglos de adaptación epigenética a nuestros parásitos específicos, a nuestra flora bacteriana y sobre todo a los cambios bruscos y brutales de temperatura de la meseta, con sus veranos saharianos y sus inviernos siberianos. Importar el Boran a precio de oro es como comprar una maquinaria agrícola de última generación diseñada para el suelo blando de Centro Europa y meterla a trabajar en un canchal de piedras en la Sierra de Aracena. Si no tienes el sistema de manejo adecuado o si no tienes un plan de cruzamiento riguroso y tecnificado, tu toro de 25.000 euros producirá terneros que no valdrán más en el matadero que los de tu vecino que usa una retinta pura de 3.000. El precio se convierte entonces en una barrera psicológica y económica. El mercado se fragmenta entre los coleccionistas de genética que buscan el prestigio de la novedad a cualquier costo y los ganaderos de profit que esperan a que la raza sea testada, adaptada y devaluada por otros antes de entrar. En España vivimos una época de márgenes de beneficio asfixiantes por el coste de los insumos. Invertir masivamente en el Boran sin tener garantías sólidas sobre su conversión alimentaria en nuestras dehesas o su tasa de preñez bajo nuestro estrés térmico es sencillamente jugar a la ruleta rusa con la tesorería de la finca. La escasez crea valor, pero solo la performance al gancho y la fertilidad probada en el campo garantizarán la rentabilidad a largo plazo. Si después del efecto de moda la industria quesera o cárnica española no paga un premium por esta raza, el precio de la genética Boran se deplomará tan rápido como subió. En última instancia, comprender el coste real del Boran es comprender la distancia abismal entre una inversión productiva y una apuesta especulativa. El mercado español de 2026 está harto de promesas milagrosas que cuestan una fortuna en manejo veterinario o en fletes internacionales. La verdadera pregunta que debes hacerte al mirar tu chequera no es ¿puedo permitirme pagar 20.000 euros por un toro Boran?, sino
¿El Boran puede permitirse pagarse a sí mismo en mi sistema actual? Porque al final del camino, cuando las luces de la feria se apagan y te quedas solo con tus bestias en la sierra, no es el pedigrí exótico el que paga las facturas, es la capacidad de ese animal de transformar cada tufa de hierba seca en euros sonantes y constantes. El Boran cuesta caro hoy porque es raro, pero solo será rentable mañana si demuestra ser más que una novedad, una necesidad biológica invencible frente a los caprichos del termómetro español. El mediodía en los campos de Castilla, en las dehesas extremeñas o en los valles calcinados de Andalucía, no es solo una posición astronómica del Sol, es un peso físico, una losa de calor que aplasta la tierra y silencia hasta el insecto más persistente. Aquí, donde el tiempo no se mide en horas, sino en meses de sed, en grietas que se abren en el suelo como heridas de guerra, la genética deja de ser un eslogan publicitario para convertirse en un testamento biológico de rentabilidad. En este escenario de supervivencia pura, surge la pregunta que hace temblar los cimientos de las ferias ganaderas. ¿Qué hueco real viene a llenar el Boran que no cubra ya nuestra santísima trinidad de la rusticidad? La retinta, la avileña y la morucha. Para responder a esto, no podemos quedarnos en la superficie de un catálogo. Debemos hundirnos en la fisiología del animal y en la realidad cruda de un ecosistema que no perdona la arrogancia de los experimentos mal planificados. El Boran llega a la península ibérica precedido por una fama de invencibilidad que roza lo místico. En Kenia, en las regiones de Laikipia o en las fronteras de Somalia, este animal aguanta 45 grados a la sombra de una acacia sin que su tasa respiratoria se altere significativamente. Es, técnicamente, una obra maestra de la ingeniería térmica natural. Posee una piel fina pero extremadamente densa en glándulas sudoríparas y un pelaje corto y brillante que refleja la radiación infrarroja como si fuera un espejo. Pero España tiene un arma secreta que las llanuras africanas no conocen: el clima continental extremo. Nuestro país no es solo calor, es una montaña rusa térmica. Tenemos veranos arianos, sí, pero seguidos de inviernos siberianos donde el viento del norte corta como una cuchilla y el hielo quema el pasto. El Boran es una máquina de enfriamiento eficiente. Pero, ¿cómo responderá su metabolismo cuando la nieve cubra los puertos de la Sierra de Guadarrama o cuando la escarcha de la mañana en Salamanca congele el agua de los bebederos? Ahí es donde se empieza a pagar el precio real de la adaptación, en el coste energético de mantener la temperatura corporal en un animal diseñado para disipar calor, no para retenerlo. Analicemos la fisiología de la conversión alimentaria en condiciones de crisis. El Boran destaca según los expertos por su eficiencia de canal. Es un animal compacto, un bloque de músculo y hueso que parece desafiar las leyes de la nutrición. Mientras que una raza europea tradicional se desmorona cuando el pasto se lignifica y se convierte en pura fibra sin valor proteico, el Boran, gracias a su herencia cebuina, posee un sistema digestivo capaz de extraer energía de la nada. Sus microorganismos ruminales son especialistas en la escasez. Pero aquí entra el espejo de la dehesa. La retinta y la avileña llevan haciendo exactamente eso durante siglos. La retinta española no necesita que nadie le explique qué hacer cuando el pasto desaparece en agosto. Ella simplemente ralentiza su metabolismo, busca la sombra de la encina y sobrevive. El desafío del Boran es demostrar que su eficiencia es superior a estas razas que ya han sido filtradas por la selección natural de nuestra propia geografía. En el terreno del cruce industrial es donde la teoría del Boran brilla con más fuerza. Aquí es donde entra el concepto del vigor híbrido o heterosis espectacular. Imagina, por un momento, la potencia de este choque genético. Cruzar una vaca avileña, la roca negra de España, la reina de la sierra, con un toro Boran. El objetivo es ambicioso: obtener un animal con una resistencia térmica superior a la de la avileña pura, pero con una precocidad sexual y una terminación de carne que el Boran ha pulido bajo la presión de selección de los criadores africanos y australianos. Buscamos el animal perfecto para el escenario de desertificación que amenaza a la mitad sur de la península.
un animal que pueda parir un ternero cada año en el secano más duro, sin ayuda, sin antibióticos y con una ración mínima. Pero no nos engañemos con cantos de sirena. La genética es solo un multiplicador de gestión. Si tu pasto está degradado, si tu carga ganadera es excesiva y si tu manejo es pobre, el Boran fracasará con la misma estridencia que la más delicada de las charolesas francesas, pero con una diferencia sangrienta. Te habrá costado 10 veces más en inversión genética. Existe un factor que el mercado de subastas a menudo olvida: la etología y el instinto de supervivencia. El Boran es un animal gregario al extremo, acostumbrado a moverse en grandes manadas para protegerse de los predadores africanos. Este instinto de bloque es una ventaja en sistemas extensivos abiertos, pero puede ser un problema en las fincas cercadas de España si no se comprende su manejo. Un Boran estresado es un animal que no gana peso. Además, está la cuestión de la inmunidad. Nuestras razas autóctonas son resistentes a patologías locales que el Boran aún no ha encontrado en su camino. Introducir Boran es también introducir un periodo de ajuste inmunológico donde las pérdidas pueden ser silenciosas pero constantes si no se vigila el entorno. Entremos en la biomecánica del peso y el desplazamiento. El Boran es famoso por su capacidad para caminar kilómetros por un trago de agua. En las dehesas extremeñas, donde los bebederos pueden estar lejos de las mejores zonas de pastoreo, esta movilidad es oro puro. Un animal que no sufre al caminar es un animal que gasta menos energía en el traslado y más en la producción de leche para su ternero o en la deposición de grasa intramuscular. Pero nuestras razas locales ya son andarinas por naturaleza. La morucha, por ejemplo, es una maestra del aprovechamiento del monte bajo. ¿Podrá el Boran superar el rendimiento de una morucha en un terreno lleno de jaras y matorral? La ciencia dice que el Boran tiene un tracto digestivo más corto y eficiente para ciertos tipos de fibra, lo que podría darle una ventaja competitiva en los meses de sequía extrema, donde el alimento es más madera que hierba. Pero el espejo de la dehesa devuelve una imagen cruda sobre el coste de oportunidad. Invertir en Boran hoy en España es una apuesta de alto riesgo. Estás comprando una acción genética en su punto más alto de popularidad. Para que esa inversión sea rentable, el Boran no solo tiene que ser tan bueno como la retinta, tiene que ser revolucionariamente mejor. Tiene que demostrar que sus terneros se destetan con 20 kilos más en las mismas condiciones de hambre, o que sus vacas se preñan un 15% más rápido en veranos de 40 grados. Si los datos de campo no respaldan esa superioridad en los próximos 5 años, el Boran pasará a la historia de la ganadería española como otro espejismo de feria, una moda cara que terminó diluyéndose en el mar de las razas cruzadas. La verdadera batalla se libra en la precocidad y la fertilidad. El Boran promete hembras que entran en celo mucho antes que las razas cebuinas tradicionales y que mantienen la ciclicidad incluso bajo presión nutricional. En un país donde el intervalo entre partos es el principal ladrón de beneficios del ganadero, esta característica es la que realmente podría inclinar la balanza. Pero de nuevo, nos enfrentamos a la realidad del manejo. Una vaca fértil en un campo sin comida no es una vaca, es un problema. El Boran exige que el ganadero deje de ser un dueño de vacas para convertirse en un gestor de ecosistemas. En conclusión, el Boran frente al espejo de la dehesa no es un veredicto cerrado, es una pregunta abierta al futuro. Es una herramienta poderosa, una inyección de vigor africano que podría revitalizar sistemas de producción agotados por la endogamia o por la falta de adaptación al cambio climático. Pero es una herramienta que requiere una mano experta. No se puede comprar rusticidad si no se tiene la humildad de entender que el animal más caro no siempre es el más productivo. El Boran puede ser la realidad que salve muchas fincas de desertificación o puede ser el espejismo que las lleve a la ruina financiera. El resultado final no dependerá del pedigrí que traiga de Kenia, sino de su capacidad para fundirse con el suelo de España y demostrar, bajo el sol implacable de agosto,
que su sangre es digna de la tierra que hoy pisa. Al final, el campo no entiende de razas de moda, el campo solo entiende de terneros vivos, vacas preñadas y cuentas que cuadran. El sol comienza su descenso final sobre los horizontes ocre de la meseta, proyectando sombras inmensas. En este instante, la pregunta, ¿es el Borán la oportunidad del siglo o un espejismo genético? Se convierte en una verdad de vida absoluta. En España, el ganado es un pacto de resiliencia con un paisaje que no admite mentiras cuando la sequía aprieta. Ser un ganadero lúcido en 2026 significa entender que la genética no hace milagros, solo revela la calidad de tu sistema. Meter un Borán en una finca sin gestión de pastos es como poner un motor de Fórmula 1 en un carro de bueyes. No irás más rápido, solo romperás todo a un precio más caro. El beneficio no lo da la raza de moda, sino la que camina todos los días en tu finca sin enviarte facturas veterinarias constantes. Miren sus manos y sus cercados. Ellos conocen la diferencia entre el prestigio social y el beneficio real. El prestigio es tener el primer toro Borán de la provincia. El beneficio es tener 100 vacas que destetan 100 terneros sanos con coste mínimo. El Borán puede ser una pieza magnífica de este puzzle contra la desertificación del sur de Europa, pero solo si se integra con humildad y rigor. Sin el hombre que comprende su tierra, la mejor genética del mundo es solo carne con patas. Ahora que la dehesa descansa, quiero saber qué dicta tu instinto. ¿Tendrías el valor de apostar por el Borán para romper tu rutina? ¿O crees que el secreto está en perfeccionar nuestras razas autóctonas? ¿Es el Borán una herramienta de guerra o un lujo inútil? Deja tu comentario abajo. Suscríbete para seguir este viaje por la ganadería sin filtros. Mañana, antes del alba, la vida volverá a comenzar. Y nosotros estaremos aquí, en nuestro puesto, honrando a los animales que nos hacen lo que somos. Gracias por caminar con nosotros. Que la tierra te sea generosa y tus partos sean sanos.